Hola, bienvenidos a su podcast, un espacio de resistencia y esperanza para Colombia. En este caso les está hablando María José Álvarez. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante desde los espacios en donde vamos a explorar la vida, la educación y la resistencia en las zonas rurales de Colombia ante los niños, jóvenes y educadores del país. Hoy hablaremos de un tema que realmente no solo nos atraviesa como personas, sino atraviesa la educación que han sufrido las otras generaciones y generaciones tras generaciones hasta llegar a la actualidad. Y esto vamos a hablarles de la escuela rural colombiana y sus desafíos sociológicos. Entonces vamos a abordar qué es la escuela rural, cómo funciona, qué significa educar en el campo, qué desigualdades persisten y qué esperanzas emergen desde las comunidades rurales. Digamos que todo esto lo vamos a abordar con el propósito de entender por qué la escuela rural sigue siendo un conflicto en Colombia y por qué tenemos que empezar a abordarla de diferentes maneras. Así que, bienvenidos. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños. Bueno, el tema de la escuela rural empezó porque estaba hablando con mi padre. Mi padre ya tiene 45 años y él me contaba que cuando él era un niño él tuvo que estudiar en una de las escuelas rurales de uno de los pueblos abandonados de Cundinamarca, que se llama Tudela, en donde también estudió mi abuela materna y paterna. Y él me contaba que realmente ha sido un desafío absurdo para poder llevar una buena educación allá. De alguna u otra manera, él dice que él ama su escuela, pero que tuvo muchos vacíos educativos por la misma. Mi abuela solo alcanzó a hacer la primaria porque pues pasaron muchas situaciones de conflicto armado y de violencia que la llevaron a no poder seguir estudiando, además de tener que trabajar desde muy pequeña. Cuando escuché todo este contexto, me puse a investigar un poco y me di cuenta que la escuela rural en Colombia ha sido históricamente relegada y pues que más del 30% de los niños y niñas rurales que abandonan la escuela se debe a muchos factores, entre esos el acceso a recursos. Esto quiere decir que muchos de ellos tienen que empezar a trabajar desde muy pequeños o no tienen la posibilidad de llegar a sus escuelas porque viven en veredas en las cuales llegar las carreteras y toda esta situación se vuelve algo muy complicado. La infraestructura, si no hay un lugar a donde llegar a estudiar, pues no se puede estudiar. La falta de conectividad, en esta época estamos utilizando la era digital para poder comunicarnos y poder aprender, y en muchas de estas veredas y en muchos de estos pueblos ni siquiera hay una buena conexión hacia el internet. Eh, no hay docentes capacitados, muchos de los propios docentes son personas que quieren hacer parte de como de la formación de los chicos de la misma vereda. Entonces, como que todos estos alcances hacen que sea poco limitado el acceso a la educación en los pueblos y hacia los niños. Y contémosle pues que también hay testimonios de algunas maestras. Mi padre tuvo una maestra que se llamaba Lupita, y Lupita siempre recibía los libros que les enviaban, porque pues, realmente estas escuelas reciben todas las donaciones que puedan, entre esos libros donados, y ella decía que a veces ni llegaba la mitad de los libros, a veces no llegaban la mitad de los estudiantes y no sabían qué había sucedido por el conflicto armado, si los habían matado, si estaban bien, si iban a llegar, si habían desigualdades. Ella no sabía absolutamente nada, pero siempre dijo que una opción no era rendirse. En este momento, Lupita pues ya no está con nosotros, pero pues realmente todo esto nos lleva a entender por qué es tan grande y por qué es importante entender que nuestros jóvenes y niños no están recibiendo una educación educada en el campo. Pero recordemos que no solo estamos viendo este ámbito desde una perspectiva de la experiencia, sino también lo estamos viendo desde una perspectiva sociológica, lo que se nos hace entender que todo esto que sucede en el campo, todas estas desigualdades educativas que se presentan van a reproducir en ese mismo momento o en el futuro exclusiones sociales. De hecho, autores como Bourdieu nos recuerdan que el capital cultural se transmite de manera desigual. Esto quiere decir que la escuela rural no se enfrenta a una estructura que refuerza la marginalidad, sino que refuerza las desigualdades sociales. Esto lo que nos plantea es que no es lo mismo un muchacho que aprende en la ciudad y tiene toda la tecnología para hacerlo que una persona rural que va 2 veces a clase en la semana. Pero no podemos quitar que más allá de la escuela de solo ser un centro educativo, también sirve como centro de encuentro de la comunidad.
Las escuelas rurales también cumplen un rol fundamental en todo lo que tiene que ver dentro de las comunidades o pueblos, en el centros como centros de encuentros, de construcción de identidades y de resistencias culturales. De alguna u otra manera, las escuelas no solo representan un símbolo educativo, sino un símbolo de resistencia y un símbolo del futuro. Según Elsie Rockwell y Paulo Freire, la educación no es solo la transmisión de contenidos, sino pues que también se genera una práctica cultural y política en la ruralidad, lo que genera que la escuela pase a ser un espacio para el diálogo y los saberes, donde se reconozcan los saberes de los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Eso quiere decir que no solo se reconocen los saberes netamente académicos, sino también se plantean los saberes que pasan en sus mismas comunidades como símbolo de resistencia y símbolo de historia. En las veredas y en las escuelas es donde se aprenden, pero también donde se comparten todas estas historias de los abuelos, los cantos hacia los mayores, cómo se maneja la tierra, cómo se han manejado los trabajos agricultores, también todo lo que tiene que ver con historia y memoria de ellos, sus culturas, sus ideologías, porque no podemos dejar de lado que también la escuela se rige por ideologías políticas bastante fuertes. Pero bueno, yo les estoy hablando como tal de los desafíos que se presentan en Tudela, Cundinamarca, pero digamos, si nos vamos a territorios como el Cauca, hay escuelas que representan un riesgo constante para los estudiantes desde el conflicto armado. De hecho, hay una escuela que generó un búnker para que sus estudiantes puedan bajar ahí cuando se presente eh, estos conflictos entre los grupos armados y ninguno salga pues herido, además de que ahí pueden estar para que sus padres tampoco arriesguen sus vidas. Los profesores son los encargados de evacuarlos, son los encargados de llevarlos. Este video lo podemos encontrar en Naciones Unidas. Aquí les voy a poner un pedazo. Que se salga la sala. Al Cristo Salvador. Amén. Y tu niño. Y es algo bastante fuerte y bastante impactante porque ningún niño debería pasar por esto, ni ningún niño tendría que dejar de estudiar o de aprender para aprender a ocultarse de la violencia. Hoy uno de los desafíos que más persisten en Colombia es este, o sea, el de la violencia, el desplazamiento armado también, los monocultivos, los extracultivos, todo esto afecta directamente a las escuelas rurales, además de que se lleva miles de vidas y reclutan a miles de personas al día y nadie se entera por el abandono total que se genera. Eh, la sociología crítica y de la educación nos hablan un poco de esto y nos invitan a ver cómo estos problemas estructurales que suceden, como la pobreza, el conflicto y la falta de políticas diferenciadas, afectan la calidad educativa en las zonas rurales. De alguna u otra manera, hay muchos factores que la afectan y a veces no somos conscientes de que para que nuestros niños puedan tener una mejor educación, primero tenemos que resolver los problemas estructurales del país. Pero bien, sí, la escuela rural tiene muchos desafíos que en la actualidad se están intentando mejorar desde propuestas y proyectos que han generado desde el gobierno. Hay alternativas como las pedagogías propias, hay muchas personas y líderes sociales que se encargan en pueblos de generar esta misma educación desde la pedagogía que ellos conocen y intentar que los jóvenes la vivan de una manera tranquila. La etnoeducación también, las radios comunitarias. Digamos que en la ciudad ya no están visto escuchar la radio, pero realmente en los pueblos escuchar la radio es algo que todavía se genera y que todavía puede generar cambios y como esa recepción entre los jóvenes y la pedagogía y la educación, los TICs rurales, la formación del docente con enfoque territorial. Esto quiere decir que el docente también se empalpe un poco de lo que está enseñando de alguna u otra manera desde el territorio y desde lo que quiere realmente permear. Las TIC es una estrategia que generó el gobierno para que a los niños pudieran tener wifi gratis en sus veredas y puedan manejar el tema del estudio, además de que se les han llevado ciertas tablets gratis, computadores, celulares, pero el problema gravísimo de esto es que muchas veces la señal realmente no da o no llega, entonces por más que quieran utilizarlos, pues se vuelven inasequibles por el simple hecho de que no van a servir si no tienen una conexión rodeada de red. Pero no podemos dejar lo sociológico de lado.
Autores como Durkheim veían la educación como una herramienta para integrar a los individuos en la sociedad. Esto quiere decir que en el caso de la ruralidad, la integración suele ser hacia la ciudadanía de segunda categoría. Entonces genera esto que nos hablaba Bourdieu de las desigualdades sociales. De hecho, Bourdieu nos habla de su concepto de reproducción social y en este afirma que la escuela legitima las desigualdades porque pues está diseñada en función de que el capital cultural de las clases dominantes. Entonces es así como los niños rurales se enfrentan a desventajas desde que están en la escuela hasta salir de ella. Bourdieu también nos habla del capital cultural y nos habla desde cómo este no siempre coincide con el que la escuela, con lo que la escuela habla, sino que este se premia el conocimiento de la tierra, los saberes ancestrales y el lenguaje local. Además, este capital simbólico que ellos ejercen genera un reconocimiento social y se les niega a los docentes y estudiantes rurales, reforzando un sentimiento de inferioridad. De alguna u otra manera, todos estos capitales simbólicos que ellos tienen, en vez de verse como oportunidades laborales y oportunidades de orgullo, se empiezan a ver como símbolos de desigualdades, de pena y de temor a como apropiarse de ese lenguaje local y ese saber local. Pero bueno, para concluir, esto fue un podcast un poco generalizado sobre la escuela rural, pero realmente tenemos que dejar de ver la escuela rural simplemente como un tema de desigualdades, sino conocer las problemáticas para generar soluciones. De hecho, la reconstrucción de la memoria en la escuela local puede ser lo que haga que el territorio coja fuerza y pueda empezar a generar sus propios bienes. Recordemos que la educación y la escuela también genera motores para la índole capitalista. Entonces, ¿por qué no generar jóvenes, niños jóvenes y docentes que estén capacitados para el capitalismo, pero desde su territorio, desde sus saberes simbólicos y expresar la escuela desde lo, lo igualitario y no desde lo desigual? Para que nuestros niños y jóvenes colombianos puedan tener un futuro, así como nuestros chicos rurales. Eh, y pues nada, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarme. La verdad, es un tema bastante importante, es un tema para cuestionarnos. Espero verlos en otro capítulo.